Bueno, entonces ahora retornamos al punto inicial. Conmigo. Aquí estamos. Bueno. Guardaremos el pequeño Einstein para... Y apagamos esta luz. Muy bien, entonces... espero se encuentren bien de salud, que es lo primero. Lo segundo, pues ya estamos acá, gracias a Dios, estamos en un nuevo día. Al final vamos a platicar respecto a los aspectos finales del curso. Entonces, vamos a avanzar. Ojalá tengan su cuaderno ahí para apuntes, porque hay cosas que voy a ir platicando en el transcurso de las horas. Ya veo que se están anotando en el chat desde temprano. Ojalá que se anoten y no abandonen, porque algunos así lo hacen, lamentablemente, pues se anotan y se van. Bueno, entonces la unidad anterior nos hablaba de la luz, tenía energía, las ondas electromagnéticas tenían presión de radiación, las ondas electromagnéticas tenían cantidad de movimiento, tenían potencia, tienen un efecto, etcétera, etcétera. Una serie de efectos. Aquí tenemos, ¿qué observan en la primera diapositiva? Un arco iris. Muy bien. Arco iris. Pero solo ven uno, ¿verdad? Ajá. ¿O ven dos? Solo se ve uno y como una sombra sobre él. Ya. En la luz óptica. Entonces tenemos que esto es un fenómeno que se llama un arco iris doble. Un arco iris doble es parte del tema que vamos a ver hoy, parte de los temas que vamos a ver hoy relacionados con óptica. ¿Cómo se llama esta unidad? Se llama naturaleza de la luz, porque hemos visto hasta el momento lo que la luz es parte, la luz visible es parte de un espectro más grande, que se llama espectro electromagnético, en donde están los rayos X, rayos gamma, ondas de radio, televisión, radar, etc. La luz visible es un pequeño, pero muy, muy, muy pequeño espacio dentro de las ondas electromagnéticas. Entonces ahora solo nos vamos a concentrar principalmente en la naturaleza de la luz. Y la matemática que se vio antes, que a algunos les cuesta mucho. La matemática es un punto débil para muchos de acá, de este curso. La matemática que vimos antes, que tenía derivadas e integrales y que les expliqué de todas maneras a pesar de que algunos no lo entiendan. Este tema de óptica geométrica tiene una matemática más sencilla, más simple. Entonces, lo más que pasa es a trigonometría, o sea, ángulos, triángulos, es lo más complejo que tiene matemática esto. O sea, de aquí en adelante, esta es una matemática más sencilla, más simple. Entonces, eso no quiere decir que tienen que obtener mejores resultados, ya que aparentemente la matemática les cuesta a muchos, sobre todo las derivadas e integrales. Es un punto pendiente para ustedes en su formación. Espero que lo mejoren. Pues este es un arco iris doble, es parte de los temas que vamos a ver. Este alguien me lo facilitó hace un año. Y este me lo acaba de compartir Mayrita Boror de Física 6 de la sección B, de la entre semana. Esto lo acaba de ver ella. Entonces, es parte de el tema que vamos a ver hoy. Entonces, la naturaleza de la luz. Este es un video que yo les aconsejo verlo. Está en la presentación. Por cuestiones de tiempo, no vamos a verlo. Dura 48 minutos. Tiene toda la historia de la física, relacionada con la luz.
Es importante que lo vean. Muchos en historia, muchos profesores de historia o de estudios sociales no enseñan la natural, digamos, historia de la física. O ciencia. Creo que es una debilidad que hay en nuestros en la formación que tenemos. Nosotros, profesores de mate y física, deberíamos de estudiar toda esa historia que se llama historia de la ciencia. Entonces, este video, por favor, verlo en sus... en lugar de ver una película, véanse el video. Y aquí, ¿cómo se determinó la rapidez de la luz por primera vez? Es un video que dura aproximadamente unos 10 minutos. También les aconsejo verlo. Y la primera vez que se midió la rapidez de la luz fue fuera de la Tierra. Fue utilizando a Io, que es una luna de Júpiter, una luna galileana. Entonces, fuera de la Tierra se midió la velocidad de la luz. Y aquí tenemos el experimento de Fizeau. Es un experimento que se hizo midiendo la velocidad de la luz en la Tierra. Entonces, también les aconsejo ver este video que dura como unos 10 minutos. Bueno, entonces para lo que hoy tenemos que ver relacionado con los temas, este video sí lo vamos a ver porque esto nos va a ayudar a ver imágenes relacionadas con los temas de hoy. Todo lo demás es historia. Vean los videos de históricos, desde Newton hasta Einstein. Eso nos da los videos y cómo se midió la velocidad de la luz, que es tan grande. Se tuvo que medir inicialmente fuera de la Tierra, utilizando Júpiter, una de sus lunas, que es Io, así se llama la luna galileana, una de las 4 lunas galileanas, Io, se utilizó para medir la velocidad de la luz en forma astronómica. Pero en la Tierra se midió utilizando Fizeau. Fizeau utilizó una forma de medir la rapidez de la luz en la Tierra. Vean el video, por favor. Y este es para que nosotros podamos comprender los modelos de rayos y frente de onda. Entonces, me hacen favor de decirme si escuchan el video en el momento que lo ponga a funcionar. Yo le agradezco mucho a quienes me digan. Fenómenos ondulatorios. ¿Se escucha? Muchas gracias. De los grupos de ondas y establecer el modelo de rayos y el modelo de frente de onda para describir el movimiento de un grupo de ondas. Vamos a comenzar entonces con lo que se conoce como el modelo de frente de onda, primero definiendo lo que es el frente de onda. Tenemos que tener en mente que no estamos hablando de una onda sola, sino que estamos hablando de un grupo de ondas que se mueven en el espacio. Y el concepto de frente de onda está relacionado con la geometría que vemos, ¿verdad?, de ese grupo, con la forma de la onda que se percibe, que es una mezcla o suma de muchas ondas que se están moviendo. Por lo tanto, el concepto de frente de onda es un concepto que es geométrico. Definimos el frente de onda como la unión del conjunto de puntos que se encuentra ejecutando la misma fase del movimiento. Con esto queremos decir que si vamos a un grupo de ondas y seleccionamos los máximos de esas ondas, el conjunto de puntos que forman esos máximos va a crear este frente de onda. Pero podemos también tomar cualquier punto que esté ejecutando la misma fase en cada una de las ondas y el conjunto de esos puntos pues le llamamos frente de onda. Como es un concepto geométrico, vamos a ver que hay ondas circulares, esféricas, cilíndricas, planas, etc.
Vamos a considerar primero un grupo de ondas que viaja en la misma dirección. Mira, aquí vemos 4 ondas que están viajando más o menos en... podríamos aquí definir más o menos esa dirección de movimiento de esas ondas. Y en general van a estar viajando en este sentido. Si yo tomo los máximos de las ondas, tomo este máximo de la primera onda, el máximo de la segunda, el máximo de la tercera y de la cuarta, yo puedo entonces unirlos y esos van a caer en una especie de plano. Pero esa línea superior que se muestra aquí contiene todos los máximos. Si tuviésemos ondas encima de estas o debajo de estas, pues ese conjunto va a formar un plano. Y de ahí el nombre de frente de onda plano. Si hago lo mismo con los máximos que están aquí en el centro, pues puedo construir otro frente de onda, otro plano. Y finalmente, si tomamos los máximos de la parte aquí trasera de este tren de ondas, pues podemos formar otro plano. Uno puede entonces representar el movimiento de este tren de ondas usando estos planos. Así que en lugar de estar mirando las ondas individuales, vamos a estar mirando los planos. Y vemos el movimiento de esos planos y eso nos va a decir, ¿verdad?, cómo es el movimiento colectivo de estas ondas. Hay una característica, ¿verdad?, que quisiera mencionar desde ahora, es que la distancia entre estos frentes de onda planos es igual a la longitud de onda. Así que en estos frentes de onda planos no se dibujan, ¿verdad?, de forma aleatoria o al azar, sino que son tales que la distancia entre los frentes de onda son iguales a la longitud de onda. Como las ondas viajan en la misma dirección, los frentes de onda, estos planos van a ser, estos frentes de onda van a ser planos. Si ahora consideramos los frentes de onda que vamos a llamar esféricos, estos frentes de onda son producidos por fuentes puntuales, el emisor de la onda es un punto o un objeto sumamente pequeño. Vamos a asumir que sale el frente de onda, se emite de un punto que está cercano a esta esferita que estoy marcando. Ese frente de onda está constituido por muchas ondas que viajan en todas las direcciones. Y si yo hago lo que mencionamos anteriormente, unimos los máximos de las ondas, vamos a ver que la progresión de esos máximos es hacia afuera y forman una esfera. Y aquí podemos ver un momento más tarde cómo es la forma. Si esperamos otro momento, vamos a ver esta forma y esta forma. Y los frentes de onda entonces esféricos pues contienen los máximos, ¿verdad? Si asumimos que vamos a usar los máximos de todas las ondas que son emitidas, ¿verdad? Y cómo se van las ondas moviendo hacia afuera, vamos a ver estas esferas que van aumentando en tamaño. Bien, así que si volvemos a considerar esto, tenemos la emisión inicial y esas ondas se van expandiendo en el espacio y forman estos frentes de onda que son esferas. Y de ahí el nombre entonces de frente de onda esféricos. Si uno se encuentra lejos de la fuente, entonces a nosotros nos va a aparecer que los frentes de onda son
esencialmente plano, ¿verdad? Porque si estamos lejos de la fuente emisora, que sería, ¿verdad?, cercana a este punto, y nos paramos aquí, por ejemplo, la curvatura de esa superficie no es tan grande como si la miramos, digamos, cerca de la fuente, acá. Por lo tanto, a nosotros nos va a parecer que esta superficie aquí es prácticamente plana si estamos lejos. Por ejemplo, los frentes de onda que nos llegan de la luz del sol, porque el sol está a una distancia enorme respecto a nosotros. Para efectos prácticos, la luz llega en línea recta y los frentes de onda son planos porque estamos a 150 millones de kilómetros del sol. Por lo tanto, aunque en principio son frentes de onda esféricos, para nosotros, por estar tan lejos del sol, pues son frentes de onda planos. En esta animación estamos viendo ¿verdad?, ondas que se están moviendo, digamos, como si fuesen olas en el mar. Esto que se ve aquí, ¿verdad?, que es lo que asumimos que es la cresta de la onda, o le llamamos así, es básicamente la unión de todos los máximos de las ondas que están moviéndose en ese momento. Podríamos realzar un poco esa característica si aumentamos o reducimos más bien la longitud de onda de esas ondas. Note que aquí las ondas se están moviendo en este sentido y esto sería lo que es el frente de onda. Esta línea que se observa aquí, y note que el frente de onda en este caso se está moviendo de izquierda a derecha. Estos representan, ¿verdad?, ondas planas, ondas que se mueven todas en la misma dirección, y por lo tanto estamos viendo los frentes de onda. Si nos imaginamos planos imaginarios, ¿verdad?, y los asociamos a cada uno de esos lugares, vamos a ver una serie de planos que se van a ir moviendo de izquierda a derecha. Si ahora consideramos otro tipo de onda, digamos una onda circular, vemos aquí que la onda se produce en este centro y que se mueven hacia afuera estas estructuras en forma circular, ¿verdad? Si la vemos tal vez a otro ángulo, vamos a ver el frente de onda que se forma y se está desplazando hacia afuera. Las ondas se mueven hacia afuera. Esa estructura, ¿verdad?, que es como un círculo, se forma por la unión de todos los máximos de las ondas que están moviéndose en todas las direcciones posibles. Esto no es como el caso anterior donde las ondas se movían en la misma dirección. Aquí vamos a tener ondas moviéndose hacia acá, hacia arriba, en todas las direcciones. Y el efecto que tiene eso es que si uno une los máximos, ¿verdad?, eso forma esta estructura de frente de onda circular. Es bien parecida a lo que ocurre cuando dejamos caer un objeto en un charco de agua, en una piscina o en algún lugar donde hay agua, y justo donde golpea se forman estos anillos, ¿verdad?, que se mueven hacia afuera. Pues esos anillos son los frentes de onda. En esta animación de FET vamos a ver, como si estuviésemos de lado, el efecto que tiene dejar caer una gotita sobre un líquido. Así que vemos que el dejar caer gotitas en la superficie del agua provoca que se formen ondas. Y si miramos esto de lado, vamos a ver que las ondas se están moviendo, ¿verdad?, como se muestra de izquierda a derecha. Ahora bien, si miramos esto desde arriba, ¿verdad?, cambiamos la perspectiva. Aquí cambiando la perspectiva
a la vista desde arriba, vemos que esos máximos que se forman que lo vemos en la gráfica, ¿verdad? Aquí esto está correlacionado con lo que vemos aquí en azul. Y estos son los frentes de onda, que es básicamente, ¿verdad?, el efecto colectivo de todas las ondas que están saliendo del punto donde la gotita choca con el agua. Note que si detenemos un momento la animación, en los lugares donde está el frente de onda, que representa los máximos, vemos que en esta gráfica hay un pico, ¿verdad? Hay la amplitud máxima en ese área. Lo mismo ocurre con el próximo y el próximo. O sea que estas líneas o estos círculos en azul son los frentes de onda. Si ahora consideramos los mismos, las mismas ondas, el mismo tren de ondas que utilizamos al principio, hay otro modelo que se puede establecer para describir el movimiento de esas ondas, y es el concepto de rayos. En este caso podríamos asociar a cada onda una flecha, ¿verdad? Un rayo, como vamos a hacer aquí. Por ejemplo, dado que estamos asumiendo que esas ondas se mueven generalmente en la dirección que estoy marcando, pues usted asocia a cada una de esas ondas una flecha, un rayo. Y podemos ver el primero y vamos a ver que vamos a representar esas ondas por estos rayos. Y en el modelo de rayos no dibujamos las ondas, sino simplemente dibujamos los rayos. Y esto nos va a decir, ¿verdad?, cómo se está moviendo ese tren de ondas, ese grupo de ondas. Hay una relación entre esos rayos y los frentes de onda, ¿verdad? Esto no se construye, digamos, de forma independiente, sino que vamos a ver que los rayos son perpendiculares a los frentes de onda. En el caso que se muestra en la parte de arriba, estos frentes de onda son una sección de los frentes de onda esféricos. Note que si los rayos tienen que ser perpendiculares, o sea, los rayos en todo momento serían perpendiculares, y esto lo que quiere decir es que si yo miro, digamos, este rayo central y el frente de onda que está en azul, el ángulo aquí entre ese rayo y el frente es 90 grados. Y en todo lugar se cumple eso. Estoy indicándolo de esta forma, marcando ángulos rectos. Si uno va al frente de onda que está intermedio, también va a ver que los rayos son perpendiculares al frente de onda. Y finalmente, para el frente de onda más pequeño, el rayo es perpendicular al frente de onda. O sea que siempre esta relación de perpendicularidad vamos a tenerla. Note que si el frente de onda es esférico, los rayos divergen, los rayos que emanan de la fuente, que estamos asumiendo que está en este punto, no apuntan en la misma dirección, sino que se separan, están apuntando en direcciones, ¿verdad?, distintas en cada punto de ese frente de onda. Si ahora miramos el otro caso que discutimos, que fue el caso de los frentes de onda planos, por lo tanto, los frentes de onda están representados por estos planos que se dibujaron. Los rayos en este caso son paralelos, ¿verdad? Todos los rayos van a apuntar en la misma dirección, como vemos aquí. Este rayo, este y este, todos apuntan en la misma dirección. Eso es típico de frente de onda plano, que implican que todas las ondas viajan en la misma dirección. Si eso es así, entonces
vemos claramente que los rayos son perpendiculares a los frentes de onda. Si miramos este rayo central, ese rayo es perpendicular al plano, y lo mismo con los rayos que hemos dibujado aquí en las esquinas. Así que si a usted le dan los frentes de onda y le piden dibujar los rayos, pues es simplemente dibujar flechas perpendiculares a la superficie, ¿verdad? Que son los frentes de onda, y viceversa. Si a usted le dan los rayos, las superficies deben ser entonces de tal manera que los rayos sean perpendiculares a estas. Así que resumiendo, si tenemos un grupo de ondas, y ese grupo de ondas está ilustrado, ¿verdad?, por esta imagen aquí, yo puedo usar dos modelos para describir el movimiento de ese grupo. Podemos usar el modelo de rayos, donde esas ondas se sustituyen por flechas o rayos en la dirección en que se mueven. O podríamos utilizar el modelo de frentes de onda. Así que este tren de ondas, este grupo de ondas, lo voy a representar con superficies, ¿verdad?, como se definieron anteriormente. En este caso tenemos ondas que viajan en la misma dirección, así que los frentes de onda son planos. Recordamos que la separación entre esos frentes de onda es igual a lambda, la longitud de onda, y que los rayos, que aquí se muestran como flechas, son perpendiculares a esos frentes. Finalmente, en este último diagrama, aquí estamos viendo los frentes de onda, estos planos, de tal manera que representan líneas, ¿verdad? Los planos aquí se están viendo de lado, así que cada uno de estos es un frente de onda. Y evidentemente vemos que los rayos son perpendiculares a estos frentes. Vamos a aplicar Bien, bueno, sigamos entonces. Ya vimos con imágenes lo que son los rayos y son los frentes de onda. Entonces aquí uno de los temas de aplicación de estos de la naturaleza a la luz, tenemos lo que se llama la primera ley de la óptica, que es la ley de reflexión. La ley de reflexión que nos dice lo siguiente. Observen el diagrama. Aquí, ¿qué tenemos? Este es un plano. En este plano tenemos dos rayos. Un rayo incidente, un rayo que va a incidir. Acuérdense que el rayo representa ondas electromagnéticas, ¿verdad? Rayo solo es la representación de una onda electromagnética. Ese rayo incidente pega en una superficie que puede ser un espejo. Entonces, el rayo incidente llega a un espejo, digamos. Aquí se dibuja una línea que se llama normal. La línea normal siempre va a ser perpendicular a esta frontera. Frontera se llama acá, en donde existe un medio diferente, digamos, que en este caso, este rayo incidente puede estar en el aire o puede estar en otro medio, pero digamos que está en el aire. Llega a un espejo. ¿Qué hace el espejo? Ese rayo incidente se refleja en el espejo. Ahora, la primera ley de la óptica nos dice, y aquí es bien importante dibujar siempre una línea que se llama línea normal, perpendicular a la superficie donde el rayo incidente pega.
Los ángulos en óptica siempre se miden, las leyes están relacionadas respecto a la vertical, no a la horizontal. Están respecto a la vertical y esa vertical se llama normal. Entonces este rayo incidente, la normal y el rayo reflejado están en el mismo plano. Entonces, ¿qué dice esta ley? Nos dice, bueno, en primer lugar aquí aparecen ángulos teta 1 y teta 1'. El subíndice 1 indica que es un medio. ¿Qué quiere decir es un medio? Que es o aire o agua, pero que es el mismo medio. 1. Y aquí me dicen que este es aire. El rayo incidente. El rayo incide en un espejo, digamos, en una superficie que refleja, forma un ángulo teta 1 con la normal. Y ese ángulo que forma el ángulo reflejado con la normal es igual. El rayo incidente es el rayo incidente forma un ángulo con la normal que se llama teta 1 y es igual al rayo reflejado que forma un ángulo teta 1' con la normal. Esa es la ley de reflexión. Entonces, cuando estamos hablando de un solo medio, es 1. Si este rayo traspasara, digamos, de aire a vidrio o de aire a agua, ese medio 2, agua, ya no usaríamos 1 porque ya estaríamos pasando a otro medio. Entonces, 1 es cuando estamos en un medio en donde la luz está moviéndose, los rayos, los trenes de onda, los frentes de onda. En este caso estamos usando rayos. Entonces, vuelvo a repetir la ley de reflexión. Estos dos ángulos, que es el ángulo incidente y el ángulo reflejado, son iguales. ¿Por qué? Eso en base a una serie de experimentos que se hicieron desde los años 1600, 1700, 1800. Entonces, el rayo incidente forma un ángulo teta 1 con la normal y es igual al rayo reflejado que forma un ángulo teta 1 con la normal, pero teta 1'. Entonces, los ángulos incidente y reflejado miden lo mismo. Eso quiere decir que teta 1' es igual a teta 1. Se comprende la ley de reflexión. Los ángulos se miden respecto a ¿quién? A la normal. Y la normal es esta línea imaginaria, punteada, perpendicular a un medio donde se refleja la luz. Ese medio puede ser un espejo, por ejemplo. ¿Por qué es 1? Es 1 porque solo estamos hablando de un medio. El medio puede ser aire, el medio puede ser agua, el medio puede ser vidrio. Entonces, un solo medio. El rayo de luz no sale de ese medio. Por eso es 1. Pero tiene nombre diferente. Rayo que incide, rayo que se refleja. El ángulo con la normal del rayo incidente y el rayo reflejado es el mismo. Quiere decir que si teta 1 mide 45 grados, teta 1' mide 45 grados también. Si teta 1 mide 30 grados, teta 1' mide 30 grados. Eso quiere decir la ley de reflexión. El rayo incidente, el rayo reflejado y la normal están en el mismo plano y teta 1' es igual a teta 1. Esa es la ley de reflexión de la luz. Hay dos tipos de reflexiones de la luz. Una que se llama especular, como la de los espejos. Los rayos llegan al espejo y son paralelos entre ellos. Los rayos incidentes y los rayos reflejados son paralelos entre ellos. Esta es una superficie que se llama especular. Especular viene de espejo. Aquí tenemos con rayo láser. Aquí al final hay un espejo. Entonces el rayo láser
en una superficie que no necesariamente puede ser aire, digamos que aquí puede estar en aceite o en agua, entonces adentro del agua hay un espejo al fondo. Entonces aquí tenemos el rayo incidente, rayo reflejado. El ángulo con la normal mide lo mismo. Esta es una reflexión una reflexión difusa, esta otra. Aquí la superficie no es homogénea, es heterogénea. Entonces los rayos pegan y se reflejan en diferentes direcciones. Los rayos incidentes sí son paralelos, pero los rayos reflejados no, porque la superficie no es homogénea, es heterogénea y por tanto los rayos reflejados no son paralelos en una superficie difusa. Aquí tenemos lo mismo, una superficie difusa que puede ser un vidrio cortado no en forma homogénea. Entonces viene el rayo láser y la superficie refleja en todas direcciones, en forma caótica. Entonces esa es la diferencia entre la reflexión especular o de un espejo, donde los rayos reflejados y los rayos incidentes son paralelos. En la reflexión difusa, los rayos incidentes sí son paralelos, pero los reflejados no. Los reflejados apuntan en diferentes direcciones y sentidos. ¿Qué aplicaciones tiene la ley de reflexión? Muy importantes. Por ejemplo, aquí vemos un panel que está en la Luna, lo dejaron en 1969, julio 1969, los astronautas llegaron a la Luna, dejaron este dispositivo en la Luna. Entonces, para reflejar un rayo láser que se da de la Tierra, se emite de la Tierra un rayo láser, llega aquí y se refleja. Se puede encontrar la distancia entre la Tierra y la Luna en forma tan cercana que solo tiene errores de milímetros. Solo hay errores de milímetros. Eso se logró utilizando un espejo, una superficie que refleja desde la Luna. Esto que está aquí son los retrovisores. Son las luces traseras de un automóvil. Tiene pequeños retroreflectores, pequeñitos retroreflectores, que aseguran que las luces delanteras sean reflejadas directamente hacia el auto que las envía. Estos son pequeños, pero pequeños retroreflectores. Entonces, un rayo de luz incide en una esfera transparente en la posición apropiada y es retroreflejada. Rayo pega y se refleja. Entonces, eso se basa, estos anuncios también, estos señales de tránsito tienen retroreflectores. Las personas que usan chaleco en las motos, según la ley, tienen que utilizar retroreflectores, unas bandas brillantes. Cuando la luz se emite, estos reflejan esa luz amarilla o blanca. Tiene retroreflectores pequeños que reflejan la luz de quien nos está reflejando. Aquí tenemos de qué tamaño son los retroreflectores. Aquí vemos la pata de una hormiga, miren. Esta es la pata de una hormiga. Estos pequeñitos son los retroreflectores. Estos pequeños son los retroreflectores y estos son la pata de una hormiga. Miren el tamaño de los retroreflectores, son pequeños. Son microespejos. Son microespejos. Aquí hay otro ejemplo. Posición on, posición off. Encendido y apagado. Microespejos individuales. O sea, toda esta tecnología ya es muy pequeña. Tiende a llamarse nanotecnología. Entonces, estas son aplicaciones de la reflexión de la luz. Muy útil la reflexión de la luz. Por ejemplo, aquí esto evita cuando la luz de un vehículo pega en estas
plásticos rojos que tiene retroreflectores pequeños. Refleja la luz y entonces el vehículo sabe que está cerca. Cuando hay neblina, esto se complica. Las señales de tránsito también son importantes y hay retroreflectores. La luz emite, pega en el anuncio y se refleja. Entonces hay muchas aplicaciones de la ley de reflexión de la luz. ¿Y qué significa la reflexión de la luz? Un rayo incidente pega en una superficie que refleja. Refleja un rayo. El mismo rayo que incide se refleja con un ángulo con la normal equivalente. Rayo incidente con la normal es igual a rayo reflejado con la normal, los ángulos entre ellos, con la normal. Se miden con la normal. No olviden, la normal es muy importante dibujarla. Bueno, eso es en cuanto a la ley de reflexión de la luz. Ahora los rayos, las ondas, en este caso estamos usando de las ondas, estamos usando sus rayos explicados en el video que pueden volverlo a ver muchas veces. Por favor, vean los videos. Yo los logré ubicar, son muy buenos videos. Tienen pocos errores, todos cometemos errores. Se han disminuido los errores en esos videos, les pueden servir de base para estudiar los conceptos. Ahora viene la onda bajo refracción, es otro fenómeno en la luz. La reflexión, el rayo no pasa de un medio a otro. En la reflexión no pasa un rayo de un medio a otro. En la refracción sí. ¿Qué pasa en la refracción de la luz? Aquí, en la refracción de la luz sí tenemos ya un subíndice 2, porque vamos a hablar de dos medios. Cuando los ángulos solo tienen un subíndice 1, estamos hablando de un solo medio donde la luz se transforma su movimiento, donde la luz se está moviendo. Es un rayo incidente, un rayo A. Ese rayo cumple la ley de reflexión. Rayo incidente con la normal θ1 y rayo reflejado con la normal θ1'. O sea, un rayo puede reflejarse o puede pasar al otro medio. En este caso es vidrio. Aquí tenemos aire, un rayo incidente en el aire, θ1, y un rayo refractado. Aquí ya es el otro concepto, refracción de la luz. Entonces aquí tenemos refracción, se quiebra. Es como cuando metemos una regla, un lápiz al agua. Entonces el rayo, cuando pasa del aire al vidrio, en este ejemplo, la velocidad de la luz en el aire es mayor que la velocidad de la luz en el vidrio. Si ustedes han estado alguna vez alguno de ustedes corre, muchos ya no lo hacen, no están saliendo a correr porque la situación, la crisis que vivimos, pero no es lo mismo correr en una pista diseñada para correr que correr, por ejemplo, en la playa. En la playa se siente pesado el movimiento porque la superficie ofrece mayor resistencia a correr. En la playa es difícil. Entonces, algunos se entrenan en la playa por eso, porque es difícil mover. No es lo mismo que moverse en una pista diseñada para correr. Entonces el rayo incidente viene con mayor velocidad en el aire. Y de ahí entra al vidrio el rayo. Entonces ahí el vidrio con sus moléculas hace difícil que el paso del rayo. Entonces el rayo viene y se quiebra. Como estamos de una velocidad mayor, la luz viene con una velocidad mayor y en el vidrio disminuye su velocidad. Entonces resulta que el rayo se quiebra buscando la normal. Rayo incidente, θ1.
rayo refractado θ2 no son iguales. Pero hay una relación importante que nos dice que el seno del ángulo θ2, o sea, el seno del ángulo refractado, ¿cuál es el ángulo refractado? El ángulo medido con la normal en otro medio. En este que el ejemplo es vidrio. Entonces el rayo viene, incide en la frontera, antes de la frontera, el vidrio viene con una velocidad mayor. ¿Y qué pasa cuando llega al vidrio? Disminuye la velocidad y se refracta. En un medio, cuando el rayo de un medio 1 a un medio 2, que tienen diferentes características, la velocidad varía. Es lo que tenemos aquí. Esta relación que encontraron los físicos de hace más de 200 años. El seno del ángulo refractado, seno sí, aquí sí hay, no es el ángulo, los ángulos no son iguales, pero hay una relación. El seno del ángulo refractado es al seno del ángulo incidente, o sea, este es medio 1, aire, este es medio 2, vidrio para este ejemplo, puede ser otro, puede ser aceite, agua, cualquier otro medio. Entonces aquí dice que el seno del ángulo refractado del medio 2 es al seno del ángulo incidente. Los ángulos θ2 y θ1 se miden respecto a la normal. El seno del ángulo refractado θ2 es al seno del ángulo incidente. θ1, aquí están los dos ángulos medidos respecto a la normal. Es igual a la relación existente entre la velocidad de la luz en el medio 2 respecto a la velocidad de la luz en el medio 1. O sea, es la misma luz, solo que al atravesar un medio a otro, su velocidad cambia. Aquí veamos usando rayo láser. Aquí hay un bloque de lucite. El lucite es un plástico especial. El lucite es un plástico. Entonces, es un tipo de clorocloruro, ¿cómo es? De vinilo. Es un tipo de plástico, un bloque de plástico. Entonces el rayo viene en un medio 1, llega al bloque y se dobla. Pega en un espejo, se refleja. Y al salir nuevamente, se refracta. Entonces aquí hay dos refracciones. Aquí viene medio 1, se refracta cuando pasa el plástico. Se refleja en el fondo, se refleja y se vuelve a refractar. Dos refracciones y una reflexión. Entonces, en la refracción ocurre eso. El seno del ángulo refractado es al seno del ángulo incidente, como la velocidad en el medio donde se refracta es a la velocidad donde se originó el rayo, el medio inicial. Esas son las leyes de reflexión que se aplican. Aquí está la ley de reflexión. Rayo incidente con la normal, el ángulo es igual al rayo reflejado con la normal. Esta es la ley de reflexión. Y la ley de refracción dice que el seno del ángulo θ1 es el seno del ángulo θ2, el rayo refractado, es el rayo al Z1, rayo incidente, como la velocidad en el medio 2, donde se refractó el rayo, esa es la velocidad del medio 1, donde el rayo inicia el movimiento. Leyes de reflexión y refracción muy importantes en la vida. Entonces aquí tenemos dos casos.
aquí tenemos la refracción de la luz, analizando solo la refracción. Pueden darse las dos, reflexión y refracción al mismo tiempo. Pero analicemos aquí la refracción nada más. Viene el rayo incidente. Forma un ángulo tero con la normal. El aire. El rayo viene y llega al vidrio. ¿Qué pasa en el vidrio? La velocidad en el vidrio disminuye. Y entonces el rayo se refracta en el vidrio. Entonces, esto ocurre, el rayo refractado se acerca a la normal. Eso quiere decir que aquí, si aquí teta 1 mide 45 grados, digamos, por poner un ejemplo, teta 2 va a medir 36, 38, menos 45, porque es aire-vidrio. La velocidad es mayor en el aire y disminuye en el vidrio. El ángulo se acerca a la normal. La velocidad 2, en el medio 2, es menor que la velocidad en el aire. El ángulo teta 2 es menor, más pequeño, que el ángulo del rayo incidente con la normal en el aire. Eso ocurre cuando vamos de un medio donde la velocidad de la luz es mayor a un medio donde la velocidad de la luz es menor. O sea, la velocidad 2 en el vidrio es menor que la velocidad 1 en el aire. Ahora vamos a otro ejemplo. Ahora el rayo inicial está en el vidrio. Ahora el lente se da en el vidrio. Entonces el ángulo con la normal es teta 1, pero teta 1 ahora es del vidrio. ¿Cómo es la velocidad de la luz en el vidrio? Menor que en el aire. Entonces viene el rayo en el vidrio y pasa al aire. Miren ahora, el ángulo de la normal con el aire se abre más, se aleja de la normal. ¿Por qué? Teta 2 ahora de refracción. ¿Por qué refracción? Porque el rayo pasa de un medio a otro. Ahora pasa del vidrio al aire. De una velocidad menor en el vidrio a una velocidad mayor en el aire. Teta 1, rayo, el ángulo incidente ahora, el incidente ahora está en el vidrio, donde se origina. La velocidad aquí es menor en el vidrio. Y cuando sale el rayo al aire, como que estuviera libre, agarra más velocidad. La luz, el rayo de luz, agarra más velocidad y entonces el ángulo se abre más. Entonces, cuando vamos de una velocidad menor a una velocidad, el ángulo es más, el ángulo refractado es más grande que el ángulo incidente con la normal. Los ángulos, ambos ángulos se miden respecto a la normal. Ángulo incidente, aquí ahora es ángulo refractado. El fenómeno es diferente, aquí viene el rayo, el aire al vidrio. Del vidrio al aire. Este ángulo que está aquí, teta 1, es equivalente a este ángulo que está aquí, teta 2, siempre y cuando sean los mismos, porque este rayo puede pasar por diferentes lugares. Este rayo puede pasar, si estamos, por ejemplo, en un frasco, es un experimento, digamos que el experimento que viene, que tienen que hacer un segundo proyecto, ustedes deciden pasar un rayo láser por agua, aceite, vidrio y aire. Entonces van a tener 4 refracciones. Entonces pueden ver cómo el ángulo va variando porque la velocidad de la luz en cada medio es diferente. Entonces, esta es la ley de refracción. Es una ley cuando se comparan dos medios o más. En cada parte hay refracción. Refracción, diferente de reflexión. Reflexión de la luz, refracción de la luz, dos fenómenos muy importantes. Aquí hay un concepto muy importante que es el índice de refracción. Ya dimos cuenta que la luz
varía de la velocidad cuando pasa de un medio a otro y por eso se refracta. Hay un número que se llama n. N es índice de refracción, anótenlo. N es el índice de refracción. Y el índice de refracción es un número adimensional porque compara dos velocidades. La velocidad c de la luz en el vacío dividido la velocidad b de la luz en un medio que no es el vacío. Vacío es 3 por 10 a la 8. Y un medio que no es el vacío puede ser cualquier otro valor. N será igual a 1, menor que 1 o mayor que 1. ¿Qué dicen ustedes? N puede ser generalmente, la mayoría de las veces, o todas las Menor veces. que 1. Mayor que 1, menor que 1 o igual a 1. Menor que 1. No, jamás. Mayor que 1. Jamás. Mayor, porque siempre la velocidad de la luz es mayor que cualquier otra. Claro, siempre va a ser mayor que 1. Porque aquí es C, 3 por 10 a la 8. Y B siempre va a ser menor que ese. El límite es 3 por 10 a la 8. Según Albert Einstein, es el primer postulado de la teoría de la relatividad. Nada sobrepasa la velocidad de la luz. Hasta el momento hay muchas teorías de que sí, que en los agujeros negros, que en los agujeros de gusano, pero son teorías. Lo que se ha podido demostrar, aún con lo que existe de las galaxias, etcétera, la velocidad de la luz es el límite mayor de las velocidades que existen. Ingeniero, o sea que... Sí. Esta velocidad, 3 por 10 a la 8. Y esta otra velocidad es cuando pasa en otro medio que no es la luz, que no es el vacío. Entonces, este que es mayor número, el numerador es mayor y el denominador siempre va a ser menor. Lo único que puede llegar a ser es 1 cuando sea C dividido C. Pero eso no es ningún medio, eso siempre va a ser el vacío. Si fuera un medio diferente de vacío, ese sería C dividido cualquier velocidad menor que C. Solo los estudiantes de física 6 son los que pasan la velocidad de la luz en sus exámenes. Solo los estudiantes de la física 6 he visto que pasan las velocidades de la luz. De ahí, normal es que no se sobrepase la velocidad de la luz. Entonces, algunos estudiantes, no todos, ¿verdad? Sobrepasan la velocidad de la luz. Si alguien en algún examen o alguna tarea sobrepasa la velocidad de la luz, pues es porque no está reflexionando sobre lo que está escribiendo. Entonces, el índice de refracción es velocidad metros por segundo de la luz, dividido velocidad metros por segundo. Por lo tanto, este índice de refracción solo es una relación, es un número sin dimensionales. Mayor que 1, no menor, nunca. Mayor que 1, que no se les olvide. Para que no se les olvide, lo volví a repetir. El índice de refracción es la rapidez de la luz en el vacío, 300.000 kilómetros por segundo, dividido la rapidez de la luz en un medio que no es el vacío, en el aire, en el agua, en el suelo, en donde ustedes quieran, en el aceite, en el refresco, en el agua de coco, etc. O en un sólido. Entonces la velocidad de la luz. El índice de refracción es un número mayor que 1. No lo olviden, porque relaciona dos velocidades. Una de ellas siempre la conocen, la velocidad de la luz. O sea que si alguien tiene el índice de refracción, que hay tablas para eso, y tiene la velocidad de la luz, puede saber la rapidez, en qué medio se está moviendo, en qué medio se está moviendo la luz, solo despejándola. Porque la rapidez de la luz en el vacío es un dato que todos debemos de saber.
3.00 con 3 cifras significativas, porque ustedes hay que usar las cifras significativas en muchos a estas alturas de la física 6, toda su vida estudiando física. No saben cifras significativas, que es el básico. Rapidez de la luz en el vacío, 3.0 con 3 cifras significativas. 3. Los 00 a la derecha son significativos. 3.00 por 10 a la 8 metros por segundo. Por eso usan también notación científica, ¿verdad? Cifras significativas, tienen que saberla. Son profesores de básico y no saben ni siquiera cifras significativas. O no pueden usar prefijos. 3.00 por 10 a la 8, notación científica por 10 a la 8 metros por segundo. Tampoco análisis de dimensionales, increíble. Metros por segundo divididos, rapidez de 1/2, metros por segundo se cancelan. Ese se llama análisis de dimensionales. Metros por segundo dividido, metros por segundo aparte, es 1. Esos son análisis de dimensionales que hay que saber hacer para enseñarle a los estudiantes de nivel medio. Son cosas que los estudiantes de básico tienen que saber. Básico, matemática básica para la física. Bueno, importante, varias ecuaciones claves. Hemos visto que la velocidad de la luz cuando pasa de un medio a otro disminuye o aumenta, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una velocidad 1 en un medio 1. Es, ¿verdad? Longitud de onda, distancia, longitud de onda, distancia entre dos crestas o dos valles, por la frecuencia. Y velocidad en un medio 2 es longitud de onda en el medio 2 por la frecuencia. ¿Se dan cuenta que la velocidad cambia de un medio a otro? Sí, porque cambia su longitud de onda. Sí, la onda se alarga en longitud o se estrecha. Pero ¿qué no cambia cuando la luz pasa de un medio a otro? ¿Qué no cambia? La frecuencia. Eso es bien importante para resolver problemas. Conceptual. Los problemas son conceptuales, no son de copiarlos. No son de copiarlos y copiar la respuesta buena y todo el procedimiento malo. No se trata de eso. Hay que tener concepto. Y aquí viene el concepto. Cuando un rayo de luz, una onda, un tren de ondas pasan de un medio a otro, ¿cambia su velocidad? Sí. ¿Cambia su longitud de onda? Sí. ¿Cambia su frecuencia? No. Pregunta de privado. Cuando la luz pasa de un medio a otro, no cambia su frecuencia. No cambia su frecuencia. Las veces que vibra por segundo no cambia. ¿Qué cambia entonces? Cambia su velocidad y cambia su longitud de onda. Se vuelve más estrecha las longitudes de onda, o más alargadas o más corta la longitud de onda. Cuando pasa de un medio a otro, la luz, su longitud de onda se vuelve más pequeña o más grande. Su velocidad se vuelve más pequeña o más grande, pero su frecuencia permanece. Para un rayo, porque cada rayo depende de qué color o de qué estemos hablando, de rayos X, rayos gamma, esta frecuencia es diferente, claro, pero para un rayo que pasa de un medio a otro, la frecuencia es la misma, un mismo tipo de rayo. Si el rayo es X, la frecuencia no cambia cuando pasa de un medio a otro. Si es luz roja, la frecuencia no cambia. Su longitud de onda sí. Su velocidad sí. Entonces, no cambia. Eso quiere decir que si la frecuencia no cambia, yo puedo despejar la frecuencia. Velocidad 1 partido longitud de onda 1. Y la frecuencia para el medio 2 sería velocidad 2 partido longitud de onda 2. Y puedo igualar esas ecuaciones y me queda esto. La longitud de onda en un medio 1 es a la longitud de onda en un medio 2, como la velocidad en un medio 1 es a la velocidad en un medio 2. Pero al mismo tiempo,
al mismo tiempo, sabemos que la velocidad está relacionada con la velocidad de la luz. Esto a través de esto. Rapidez de la luz en el vacío relacionada con la rapidez de la luz en un medio es n. Entonces puedo relacionar también que, y aquí puedo despejar, yo quiero C partido B es n. Hasta lo puedo escribir. Aquí tengo n es igual a C partido B. ¿Verdad? O sea que si quiero B, cualquier velocidad en un medio que no sea el vacío, la velocidad sería C partido N. ¿Están de acuerdo? Si yo quiero la velocidad de la luz en el aceite, sería la velocidad de la luz en el vacío, 3 por 10 a la 8, dividido el índice de refracción del aceite. Si yo quiero la velocidad de la luz en el agua, sería C, 3 por 10 a la 8 metros por segundo, dividido el índice de refracción del agua, que es 1.33. ¿Cómo sé que es 1.33? Hay tablas. Tablas donde los físicos han experimentado mucho tiempo y experimentar. Quiere decir que si ustedes, por ejemplo, son investigadores o investigadoras de CSI, de los que hacen investigaciones forenses, encuentran una sustancia que envenenó a alguien. Entonces, si tienen la rapidez de la luz, hacen experimentos, saben que la velocidad de la luz en el vacío es 3.00 con 3 cifras significativas. Con 2 sería 3.0 por 10 a la 8 metros por segundo. Y encuentran la rapidez de la luz en un medio experimentando con un espectrógrafo, espectrómetro. Y encuentran que la rapidez de la luz en medio es, qué sé yo, es 3 por 10 a la 7, digamos. Encuentran el índice de refracción N. Este índice van a una tabla y encuentran, arsénico. Esta persona fue asesinada por arsénico. Entonces, con solo saber N, pueden saber qué sustancia es la que están investigando. Sabiendo la rapidez de la luz en el vacío y haciendo el experimento en laboratorio de la velocidad en el medio, dividen los dos y encuentran N. N van a una tabla y dicen, tal sustancia es. Pueden ser investigadores, investigadoras, usando refracción de la luz. Entonces, de ahí sale que hay una relación longitud de onda 1, longitud de onda 2 es a velocidad 1 en el medio 1 como velocidad en el medio 2. Eso es inversamente proporcional al índice 2, índice 1. Estas relaciones, guárdenlas, estas ecuaciones, guárdenlas. Longitud de onda en el medio 1 por el índice de refracción 1. O sea, quiere decir que esto es longitud de onda en el aire por índice de refracción en el aire, que es 1, es igual a longitud de onda en el aceite por índice de refracción del aceite. Si n fuera 1, fuera en el aire o en el... Entonces, sería sencillo encontrar N2. Porque sería, permítanme, voy a quitarle a Santos, le voy a quitar aquí está platicando y a veces hasta dicen malas palabras y no estamos con profesores educados. Entonces aquí, si conozco que N1 fuera el aire, quisiera N2, sería lambda 1 partido a lambda 2. O sea que si yo quiero N, cualquier medio, es la longitud de onda
¿Qué tal si es en el aire? Dividido longitud de onda en el medio que no es el aire. Si N1 fuera el aire, N1 es 1. O el vacío, N1 es 1. Es solo despejo. N2 sería 1 partido lambda 2. Entonces tenemos la ley que vimos antes de refracción. Nos decía que el seno del ángulo refractado es al seno del ángulo incidente. Como la velocidad en el medio refractado es a la velocidad del medio incidente. Si usamos, en lugar de B2 y B1, usamos índices de refracción, encontraríamos una ley que se llama ley de Snell, que dice que N1, seno de teta 1, N1, seno de teta 1, es igual a N2, seno de teta 2. ¿Qué es N1? N1 es el índice de refracción en el medio 1. Seno de teta 1. ¿Qué es teta 1? El ángulo que forma la normal con el rayo incidente. Eso debe ser igual a el índice de refracción en el medio donde se refracta, en el medio 2 donde la luz se quiebra. Seno de teta 2. Teta 2 es el ángulo refractado, el ángulo que forma la normal con el rayo refractado. Esta ley se llama ley de Snell. Ser uno de los físicos que llegó a esas conclusiones relacionando estas ecuaciones. Llegamos a esta ley muy importante para resolver problemas. Veamos el dibujo. Aquí, ¿qué dice el dibujo? Aquí viene una onda con una longitud de onda 1. O sea, está en un medio 1. ¿Qué pasa? Llega a la frontera. Llega a la frontera. Aquí en A tiene una longitud de onda 1, tiene una velocidad 1, tiene un índice de refracción 1. Eso es, digamos que el rayo de luz está en un medio A, un medio 1. En un medio 1 la longitud de onda es 1, el índice de refracción es 1, porque la velocidad de la luz dividido esa velocidad en el medio 1 es N1. Entonces tiene la velocidad 1, es la misma en todo A. Pero ¿qué pasa con ese rayo? ¿O qué pasa con ese tren de ondas o con esas ondas? Pasan de un medio 1 a un medio 2. ¿Qué ocurre en el medio 2? La longitud de onda varía. Varía la longitud de onda. Varía la velocidad. Al variar la velocidad, varía su índice de refracción 2. Entonces, ¿qué no varía del medio 1 al medio 2? La frecuencia. La frecuencia. Muy bien, no se les olvide eso. Hoy lo están repitiendo, pero en el examen se les olvidan las cosas. ¿Verdad? Las cuestiones conceptuales no deben olvidarse. Y ahí es donde está la diferencia para resolver problemas. No todos pueden resolver problemas. Algunos solo pueden copiarlos. Otros pueden resolverlos. Y los que los pueden resolverlos porque tienen los conceptos. Índice 1, velocidad 1, longitud de onda 1. En un medio 1. Índice 2, velocidad 2, longitud de onda 2. Diferente de 1. Pero hay algo que no varía de 1 a 2. La frecuencia. No olviden eso. La frecuencia es la que no olvida. La que no cambia. No deben de olvidar eso. La frecuencia es la que no cambia. Entonces aquí tenemos a medio, existe. Aquí hay a 20 grados Celsius sólidos. Han experimentos. Y aquí el circonio cúbico, la circonia cúbica tiene índice de refracción. Acuérdense que los índices de refracción no tienen dimensionales.
Quieren dimensionar los que le ponen los estudiantes de física 6 a los índices de refracción en sus tareas, en sus exámenes. Pero en las tablas y en la vida de los técnicos y los científicos no hay dimensionales en los índices de refracción. Circonia cúbica, 2.20. Diamante, 2.40. ¿Cuántas cifras significativas tiene el diamante? 1, 2, 3, 4. ¿Qué quiere decir? Que usaron hasta 10 milésimas, entero, décimas, milésimas. Usaron hasta 10 milésimas para aproximar a las milésimas. Entonces, la fluorita, que es fluoruro de calcio, un mineral, tiene 4 cifras significativas. Cuarzo, 4 cifras significativas. El fosfato de galio tiene 3 cifras significativas. ¿Por qué insisto en cifras significativas? Terrible. Como el 60% de estudiantes no saben usar cifras y no saben el concepto de cifras significativas en la física 6. A un paso de ser profesores de física de nivel medio, no saben cifras significativas. Vidrio de plomo 1.52, cristal de roca 1.66, hielo, miren, 1.309. ¿Y el agua? El agua es 1.333. La luz viaja diferente en el agua que en el hielo, a pesar de que es agua en otro estado, ¿verdad? El poliestireno, duropor, 1.49. En la sal común, 1.544. En el aire, 1, con 3 cifras significativas sería 1, 1.00. Con 7 cifras significativas sería 1.000293. Con 7 cifras significativas. En el gas dióxido de carbono, que contaminante que de todos los carros, dióxido de carbono, y nosotros también expelemos dióxido de carbono cuando respiramos, 1.0045 con 6 cifras significativas. Todos estos valores son luz, longitud de 589 nanómetros en el vacío. Lambda sub 0, 580 nanómetros en el vacío. Y a 20 grados Celsius sólidos, 20 grados Celsius líquidos y a 0 grados Celsius atmósfera de presión, que son condiciones normales de los gases, TPM, 0 grados y una atmósfera. Cuidado, no todos tienen estos índices de refracción, tienen sus cualidades de temperatura y presión. Entonces, esa tabla, si alguien, por ejemplo, resolviendo problemas de la tarea, que se va a dejar sobre esto, no encuentra el índice de refracción, aquí está la tabla de su libro. Sáquenle fotocopia para tenerla a la mano. No, el día del examen andan buscando la tabla y se llevan media hora en buscar la tabla, después ya no tienen tiempo para entregar el examen. Entonces tengan las cosas a mano, sus ecuaciones, sus índices de refracción, ténganlos a la mano. Sus chivos, ahora ténganlos a la mano, nadie les está viendo qué tienen a la mano. Tengan todo a la mano, su libro. El libro, en último caso, buscar en el libro, salvo que lo tengan bien, las hojas con algunas anotaciones, ahí sí se vale. Pero si van a usar el libro en un examen, ¿cuándo van a encontrar? Si es contra el tiempo que lucha. Bueno, entonces los índices de refracción, ¿qué nos dan los índices de refracción? Nos dan la relación entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en circonia, en diamante, en fluorita. Mire, ninguno es menor que uno, todos son mayor que uno, Giovanni. Santos, ninguno es menor que uno, todos son mayor que uno, mire. No pueden ser menor que uno, santos. Menor que uno implicaría que la velocidad de la luz ha sido violada, la teoría de la relatividad. Quiere decir que sobrepasamos la velocidad de la luz en un medio y eso no existe. Bueno, sigamos adelante. Entonces, resulta que para un material determinado,
Resulta que si aquí tengo vidrio sin plomo, tengo acrílico y tengo cuarzo fundido, tres materiales diferentes, a 400 nanómetros. Por ejemplo, para el vidrio sin plomo, 400 nanómetros, que es la longitud de onda en la horizontal, tengo nanómetros porque es longitud de onda. Y en la vertical tengo índices de refracción. Veamos para un mismo material, vidrio sin plomo. Para 400 nanómetros, la N es 1 puntos para el vidrio sin plomo. Para 500 nanómetros, N para el vidrio sin plomo, el mismo material, el índice de refracción es 1.52. Para 650 nanómetros, que sería aquí, el índice de refracción se acerca a 1.51. Entonces, un mismo material, el índice de refracción que tiene que ver con la velocidad de la luz en ese material, varía con la longitud de onda. El acrílico. Para 400 nanómetros, el acrílico, el índice de refracción es casi 1.51. Miren. A 450 nanómetros es 1.50. 1.50 a 450 nanómetros. ¿Quién está molestando? Douglas, por favor, Douglas, respete o va a ser expulsado de esta clase. Entonces tengo que el acrílico para 600 nanómetros, su índice de refracción es 1.49. Para el cuarzo fundido, a 450 nanómetros, 1.46. Quiere decir que en general a ese fenómeno en que la longitud de onda y el índice de refracción varía con la longitud de onda, se le llama dispersión de la luz. Dispersión de la luz. ¿Y qué pasa con la longitud de onda? Pues esta 400 nanómetros es violeta. Y estos 700 nanómetros es el rojo. ¿Qué quiere decir? Que cuando la longitud de onda es 400 nanómetros, estamos en el violeta. Para el vidrio sin plomo, el índice de refracción es 1.53. Cuando estamos en el índice de refracción es 1.52 para el vidrio sin plomo, estamos en 500 nanómetros. Eso es verde. Cuando estamos llegando al naranja, de naranja a rojo, 650 nanómetros. ¿Por qué estamos de naranja a rojo? Porque el naranja rojo tiene un índice de refracción cercano a 1.51. Entonces, longitud de onda diferente, color diferente, índice de refracción diferente. Entonces, en la dispersión de la luz lo que nos está diciendo es que cuando varía el índice de refracción, varía la longitud de onda, color, para un diferente material. Eso se llama dispersión de la luz. Hemos visto tres fenómenos. Reflexión de la luz. El ángulo que forma el rayo normal es igual al ángulo que forma el rayo reflejado con la normal. Hemos visto refracción de la luz. El índice de refracción 1 por el seno del ángulo 1 es igual al índice de refracción 2, medio 2, por el seno del ángulo en el medio 2. Dispersión de la luz. Para un material determinado, el índice varía con la longitud de onda. Y además varía el color. Cada longitud de onda es un color diferente. 400 nanómetros es violeta. Y 700 es rojo. Después del rojo, infrarrojo. Después, menos de 400 nanómetros implica el ultravioleta. Eso se llama dispersión de la luz.
¿Dónde hemos visto la dispersión de la luz? Tiene aplicaciones la dispersión de la luz, claro. Por ejemplo, cuando se pasa por un prisma, una luz blanca llega a un prisma, se produce dispersión porque al salir se forma diferentes colores. Cada color tiene longitud de onda diferente, diferente índice de refracción. Eso se llama dispersión de la luz. ¿Qué pasa en el arco iris, por ejemplo? Comparemos dos colores, el rojo y el violeta. La luz solar viene, llega a la gota de agua, el rojo se refleja internamente y sale en un ángulo diferente que el violeta. La luz blanca viene, solo analizando dos, el rojo y el violeta. Claro que hay muchos rayos de otros colores. Solo el rojo y el violeta se dispersa diferente, se refracta con ángulo diferente aquí. Se refleja y se refracta. La dispersión tiene dos fenómenos aquí, tres fenómenos. Refracción, cuando entra del aire o de la atmósfera a la gota de agua. Reflexión interna, fenómeno que todavía no hemos visto. Y refracción. Entonces cada ángulo es diferente, color diferente. Longitud de onda diferente, índice de refracción diferente. Eso es la dispersión de la luz. Aquí hay refracción, reflexión interna total, refracción, dispersión, porque cada longitud de onda en rojo y el violeta son diferentes, ángulos diferentes de refracción. Esta fotografía me la donó hace un par de días el profesor Minor. El profesor facilitó. Es algo que encontró él curioso. Así deben de ser los profesores de física. Profesores de física somos curiosos. Él encontró en 1882 Jules Verne o Julio Verne, que es aquel famoso escritor, novelista francés que escribió entre varias novelas 20.000, ¿cómo se llama el libro? 20.000 lenguas de viejas sin marido. No, 20.000 leguas. 20.000 leguas de viaje submarino, perdón, disculpen, yo había creído que era 20.000 lenguas de viejas sin marido, pero es 20.000 de viajes, ¿de qué? De viaje submarino, gracias. Y escribió De la Tierra a la Luna, La verdad, escribió, hay varios libros, ¿verdad? Varios libros que escribió Julio Verne. Y escribió una novela que se llama El Rayo Verde. Hay una leyenda escocesa que basa en este fenómeno de dispersión de la luz. Hay un disco solar en el horizonte deformado por la refracción atmosférica. Surge un rayo verde desdoblado. Ese puede... Yo te voy a decir el área. Mañana no hay clases, mañana no hay clases, mañana no hay clases. Acuérdate que... Disculpen que les interrumpa, su plática está muy buena, pero yo quiero hacer la mía. Entonces, este fenómeno se llama el rayo verde y es parte de la refracción y reflexión de la luz, ¿verdad? Entonces, este fue visto en Escocia. Hay una leyenda escocesa, el fenómeno óptico, y sí tiene su explicación en la refracción y dispersión de la luz. Puede suceder cuando se dispersan principalmente longitudes de onda que están en el verde. ¿Cuál sería ese? Veamos en el verde, aquí en el verde. Estamos hablando de longitudes de onda de 500 nanómetros. Entonces pudiera ser que se diera esa dispersión hacia el verde y por eso se ve este fenómeno. Entonces él se inspiró, Julio Verne, en esta obra. Y me acaban de pedir que escriba un artículo en la revista de SPEM y acabo de escribir un artículo sobre, hice una cita respecto a Julio Verne. ¿Qué les parece esto?
Eso creo que me lo donó el profesor Minor o alguien más que es curioso o curiosa. Pero aquí está. Este es blanco, este es ultravioleta, este dice que es infrarrojo, este es otro blanco. Pero este se está haciendo notar porque ese es el espectro visible, dispersión de la luz de los colores del arco iris, ¿verdad? Espero ha entendido el chiste. ¿Era chiste? Me van a preguntar. Bueno, sigamos. El espectro visible, aquí visto por una persona. Una persona. Aquí viene luz blanca, ¿verdad? Lo que nosotros vemos en el arco iris es dispersión de la luz, longitudes de onda diferentes. Yo voy a apagarle el micrófono a varios y lo vuelven a encender. O sea, solo es. Yo lo va a mutear. Y ahí está el gallo, ¿eh? Ese es bueno. Están en el campo, gracias a Dios, están en el campo. Entonces, aquí, ¿quién es el que? Ingeniero, con una consulta. Sí, Juan Pablo. Ah, usted es el del gallo. No, que nada que ver. Mire, fíjense que tengo una curiosidad. Siempre estuve con la cuestión de esto de la formación del arco iris y aprendí por cuestión teórica nada más, era de que el rayo se incidía en una gota de agua. Pero eso es solamente cuando pasa sola por una gota de agua o por un conglomerado de gotas o por una nube que nos acompaña. Claro, una gota de agua es el amor, es como el átomo del arco iris, una gota. Estamos hablando de miles de millones de gotas que ocurre lo mismo, ¿verdad? Entonces, atraviesa la gota y ¿qué vemos nosotros? Nosotros lo que vemos, nuestros ojos nos permiten ver diferentes longitudes de onda que van desde el rojo, 700 nanómetros, al violeta, 400 nanómetros, ¿verdad? Entonces tenemos diferentes colores, diferentes longitudes de onda. Y entonces la luz blanca atraviesa un prisma natural que es la gota de agua. Pero no es una gota de agua, sino son miles de millones de gotas de agua, ¿verdad? Que atraviesan al mismo tiempo. Perdón, ingeniero. ¿Y la curvatura? Entonces la curvatura es debido a que las gotas no están en la misma distancia cuando la luz las atraviesa. La atmósfera, acuérdense que la atmósfera es una capa de gases y si hay luz y hay agua, las gotas tienen diferentes rayos de esa a diferentes alturas y diferentes distancias. Por eso no es homogéneo. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una catarata? En las cataratas pueden observar ese experimento también. Pónganle atención, por ejemplo, cuando van de Sololá a Panajachel. Ahí siempre hay sobre todo ahora hay una caída de agua muy alta. Y ahí se forma, ahí pueden ver por qué se forma el arco iris, esa dispersión de la luz. Y me van a explicarme ustedes viendo las cosas que teóricamente. Entonces, ¿por qué ese es un arco? ¿Por qué es un arco? A ver, ¿qué forma tiene la caída de agua? ¿Acá es recta o es parabólica? Acá, Arqueada. ¿o es curva? ¿La caída de agua es curva o es recta? Curva. Claro, entonces tiene que haber una curva. Entonces aquí, esto me lo mandó la señorita Boror, que es de la física 6 de la vespertina. Aquí tenemos un arco iris que va desde el violeta hasta el rojo. Ahí. Va del violeta al rojo. Pero se puede producir un segundo arco iris rojo al violeta. O sea, el cambio cuando obtengan
posibilidad de ver hacia el cielo, que los problemas no los tengan siempre viendo hacia el suelo, sino que alguna vez vean lo bello del cielo y vean el arco iris. Pueden ver un arco iris y tomarle foto a un arco iris más tenue. Este arco iris primario es más intenso. Los colores son más intensos secundario. Y puede haber hasta un terciario o más. Pero los colores se dan de esta forma. Aquí el primero va de violeta a rojo, pero el segundo va de rojo a violeta, o sea, intercambian los colores. Este color con el que terminó, o sea, el arco iris secundario es más tenue que el arco iris primario y sus colores están invertidos. Surge de la luz que provoca dos reflexiones desde la superficie interior antes de salir de la gota de lluvia. En el laboratorio, se puede hacer esto en el laboratorio, se han observado numerosos arcoíris y han logrado hacerse más de 30 arcoíris, más de 30 reflexiones, pero cada arcoíris es más débil que el otro. Ya se imaginan el 30, ya casi ni se mira. Si estos dos en la naturaleza observamos dos arcoíris, más de dos, no sé si alguien ha fotografiado más de dos, pero puede suceder. Ingeniero, y los halos que se ponen alrededor del Sol en ocasiones sería... ¿Pudiera ocurrir que nosotros estamos en la atmósfera? Estamos en la atmósfera y las capacidades de la atmósfera pudieran producir esto, aunque pudiera tener otra respuesta. Sí he visto, y eso sí yo lo vi. Esto doble en mi vida, más de 50, tengo 59 años, nunca he visto un arcoíris doble, pero sí he visto un halo del Sol y tiene que haber, la respuesta tiene que estar en la dispersión de la luz, algo que está provocando que la luz pase por un medio, tiene que pasar por un medio para descomponer la luz, dispersar la luz en longitudes de onda diferentes y podamos ver colores diferentes. Una pregunta, ingeniero, disculpe. ¿Sí? ¿Por qué se debe el color diferente en el gris del cielo? El gris del cielo, diferente. Bueno, yo el color que usted lo vea. Pero si cuando hay nubes muy cargadas de agua, muy cargadas de electricidad, ya sea negativa o positiva. En esta fotografía donde tiene los dos arcoíris, que se mira diferente abajo del primario y se mira más oscuro entre los dos. Claro, la atmósfera tiene diferentes propiedades, más cerca de la Tierra o más lejos de la Tierra. Acuérdese que está formada, la atmósfera es una mezcla de gases que normalmente es homogénea, pero va variando de acuerdo a la altura. Acuérdense que los colores, la longitud de onda, las índices de refracción varían con la temperatura. ¿Acaso es igual la temperatura allá en el Tajumulco que aquí en Villanueva, por ejemplo, que es más que en la ciudad? No. Hay propiedades diferentes del aire a diferentes alturas, hay diferentes temperaturas, las propiedades del aire son diferentes, las propiedades de la atmósfera son diferentes, los colores se van a ver reflejados en diferente forma. Entonces las reflexiones pueden ser hasta 30 veces, imagínense ustedes. Y ya para ir terminando, quiero que hablemos varias cosas finales del curso. La reflexión interna total. ¿Qué pasa con la reflexión interna total? Se presenta al dirigir luz de un medio con un índice de refracción determinado hacia otro que tenga índice de refracción menor. La ley de Snell nos decía que el índice de refracción en un medio 1, seno del ángulo 1, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Digamos que aquí estamos en el agua. Digamos que este es
índice de refracción 1 en el agua. Seno del ángulo en el agua. Pero ahora le pusimos C. Esa C es ángulo crítico. ¿Por qué? Porque cuando el rayo de luz pasa a un medio 2, donde el índice de refracción es menor, o sea, aquí vamos del agua, del vidrio, a el aire, digamos, que es menor el índice de refracción. Pasa al aire, que es índice de refracción 2. ¿Qué ocurre? El ángulo con la normal es 90 grados. ¿Qué ocurre? Quiere decir que el rayo está en la frontera. ¿Y eso a qué es igual? Eso implica que si el seno 90 es 1, eso lo sabemos, el seno del ángulo crítico será N2 partido N1. Eso sí, para que se produzca reflexión interna total, el medio de donde sale el rayo tiene que ser mayor que a donde llega el rayo. O sea, de donde se genera el rayo, N1, rayo incidente, tiene que ser mayor que el índice de refracción del rayo refractado. ¿Qué quiere decir eso? N2 es menor que N1. Este tiene que ser menor que N1. Pues si fue al revés, el seno nos daría error al calcular el seno inverso. Tiene su razón matemática también y su razón física. ¿Qué quiere decir eso? Aquí tengo varios rayos. Están en un medio donde el índice de refracción es mayor que afuera. Este puede ser vidrio y este puede ser aire. Este puede ser agua, este puede ser aire. Este puede ser aceite y este puede ser agua. Pero este es índice de refracción mayor, este es índice de refracción menor. Para que sea reflexión interna total, tiene que ser mayor N1 que N2. ¿Qué ocurre? Sale el rayo y se aleja de la normal. Rayo sale, se abre más el ángulo con la normal y a la salida se aleja de la normal. Rayo 3. Rayo 4. Un rayo que viene alejándose de la normal en 1, del medio 1, y se queda, ya no sale al medio 2, se queda en la frontera. Eso se llama reflexión interna total y este se llama ángulo crítico. El rayo 5, ya el rayo viene, llega a la frontera y se refleja, ya no sale al medio. Todos los rayos de 4 en adelante, 5, 6, 7, 8, ya no se refractan, se reflejan. Eso ocurre cuando este medio 1 es mayor que el medio 2. Aquí está, ¿ve? Cuando el ángulo que forma con la normal, aquí dice N1, seno de teta crítico, es igual a N2, que es aquí aire, aquí es menor, y este ángulo es 90 grados, el rayo se queda en la frontera, y si yo a este rayo abro más el ángulo, el rayo ya se refleja, ya no se... Para ángulos de incidencia mayores ocurre reflexión interna total. ¿Y eso qué aplicaciones tiene? Cuando no queremos que salga el rayo, para eso usamos fibra óptica. En la fibra óptica el rayo viene, está en un índice mayor y alrededor de él hay aire, hay agua, etcétera. Y este índice de refracción no permite que el rayo salga del medio. Esa es la fibra óptica. Ahí lleva un montón de imágenes, un montón de información la fibra óptica. La luz se desplaza en una varilla curva transparente por reflexiones internas múltiples. Entonces aquí hay un vidrio, un plástico, y ese vidrio plástico tiene índice de refracción mayor que el medio alrededor, y no sale la luz de ahí. Aquí tenemos fibra óptica, ¿verdad? Una lámpara.
de cada uno de estos, la luz sale, hasta en la punta sale la luz, pero antes no sale la luz. Aquí tenemos un rayo láser que atraviesa toda este cable, da vueltas y vueltas y vueltas, de ahí sale la luz. O sea, la fibra óptica no permite, porque hay reflexión interna total, que la luz salga antes, hasta cuando queremos dejarla salir. ¿Qué les gusta a las personas recibir un anillo de diamantes, a las mujeres que se van a casar, que tienen dinero, los esposos o los novios? Les dan un anillo de diamante. ¿Por qué? El índice de refracción del diamante es muy grande. Entonces el haz de luz ingresa al diamante, pega en las diferentes caras del diamante, porque el diamante tiene varias caras, y la luz no sale. Esa brillantez hace que el diamante tenga reflexión interna total, la luz no salga. Eso se llama reflexión interna total. ¿Cuándo ocurre la reflexión interna total? Aquí está. Ocurre para un ángulo crítico. A partir de ese ángulo crítico. Y ocurre cuando el índice de refracción N2 es menor que el índice de refracción N1. Bien. Aquí hay varias recomendaciones. Antes de irnos, hay varias recomendaciones. Les he resuelto problemas de la unidad anterior, del capítulo 34. Aquí tienen ustedes el capítulo 34, les he resuelto problemas, les hago sus diagramas, sus datos con 3 cifras significativas, cada dato con cifras significativas, no como ustedes que le cambian las cifras significativas a los problemas. Las ecuaciones principales, los despejes con todos los procedimientos, las conversiones, la aplicación de las ecuaciones, el análisis aparte y ordenado de las dimensionales. Así se resuelven los problemas. Sus diagramas, sus datos, sus ecuaciones, sus figuras, sus procedimientos, sus análisis de dimensionales para cada inciso, no solo para uno inventándose las dimensionales, sino que haciendo el análisis. Calificar más de 150 intentos, porque algunos hicieron 3 intentos. No es fácil. Aquí hay diagrama, aunque sea feo el dibujo, pero mostrando el dibujo, ecuaciones, análisis de dimensionales, conversiones, dibujos sencillos, esquemas, análisis de dimensionales, conversiones, dibujos, diagramas, datos, ecuaciones, conversiones, cálculos, análisis de dimensionales, como debe ser. Pues ahí tienen problemas. Tienen los problemas. Ay, 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 ¿dónde me perdí ahora? Vamos a regresar a la junta. Si me salgo un momento, me disculpan, pero vamos aquí. La tercera pestaña, licenciado. ¿Cuál es la tercera? En la parte superior dice Problemas naturaleza de la luz. resueltos. Ahí estoy. Ahí estoy con problemas resueltos. Quiero salir de aquí. Para salir de aquí, ¿cómo hago? En la parte superior, licenciado, a la par de problemas resueltos, dice naturaleza de la luz. A la par dice naturaleza de la luz. Vamos a ver. Licenciado, solo donde están los problemas resueltos, donde está la X, solo marque la X y automáticamente lo regresa a la anterior. A ver, ¿dónde está la X? Como para cerrar cualquier pestaña en internet, en la parte superior le aparecen a usted las pestañitas. Entonces, solo hay que marcar la
Suba un poquito más el ratón. Más el ratón de donde está. La parte de arriba. Ahí arriba. Más. No, solo sube el ratón, no mueva el scroll. Solo el ratón. Solo En la parte de alcance a ver arriba. arriba que le aparecen en las pestañas de arriba problemas resueltos, naturaleza de la luz. Casi. Ahora, lado izquierdo. Ahí ahí aparece una X chiquitita. Lado izquierdo. Ahora mueva el Mueva el puntero a la ratón. izquierda. No lo encuentro. Bien. A la izquierda, Voy mueva a ver. la flechita a la izquierda. Él es derecha. Ah, me sacaron. Ese no era la No se vale. Y todavía uno le dice que sí. Ay, no, ustedes. Bueno, regresemos. Hagamos. Ahorita vamos. Regresé a todo. Aquí está. Lo bueno es que no me he salido. Ahí estamos. No se les olvide ver los videos. Aquí estamos. Aquí están los problemas para resolver de la tarea 2 del capítulo 34. Ondas electromagnéticas. Y para ir esos son los problemas del capítulo 34, ondas electromagnéticas que vimos el mes pasado. Problema 3, 5, 7, 10, 12, 19, 21, 29, 36 y 51. Y para terminar el cronograma. Veamos el cronograma. Otra vez voy a tener problemas, pero lo bueno es que ya me voy. Cronograma, ¿cómo vamos? Parcial 1, 12 de septiembre, ya está, ya ganaron todos 10 puntos. Parcial 2, 31 de octubre. Comprobación de lectura, 12 de septiembre, ya estuvo, 6 puntos. Comprobación 2 es el 31 de octubre, 6 puntos. Proyecto 1, el video de corriente alterna, 5 de septiembre, 6.5. El 24 de octubre, segundo proyecto de óptica. Pueden usar reflexión, refracción, difracción, reflexión interna total, espejos, etc. Óptica, 24 de octubre, 13 puntos van en los dos proyectos, 6.5 cada uno. El segundo laboratorio no lo vamos a hacer el 17, lo vamos a hacer el 24. ¿Me anotaron? El segundo laboratorio no lo vamos a hacer el 17, lo vamos a hacer el 24 de octubre. El portafolio tienen que ingresarlo el 31 de octubre. La tarea 1 ya calificada, 12 de septiembre. Tarea 2, 31 de octubre. O sea, estamos dejando todas las actividades finales para las 2 últimas semanas. Para tener clase 3, o sea, hoy ya estuvo 10 y 17. Solo nos quedan 2 sábados de clase. Los demás son laboratorio y exámenes finales, actividades finales. Ingeniero, perdón, una pregunta. ¿Para cuándo el portafolio dice, perdón? Aquí está el cronograma. ¿No lo está viendo? Bien. 31 de octubre. Todo lo estamos dejando para el 24, laboratorio. Segundo proyecto, 24. Y el 31, todo lo demás. Exámenes, comprobación de lectura, parcial, tarea 2. O sea que el otro sábado tenemos clase y el otro sábado 17 tenemos clase. Ya solo nos quedamos con actividades
de evaluación final, proyecto 2, 24, y portafolio el 31, parcial 2 el 24, comprobación, perdón, parcial 2 el 31, todo 24 y 31, clases 3 hoy, 10, 17. Primero el 17, además del laboratorio, tendríamos clase entonces. No, vuelvo a repetir, es que no pone atención. El segundo laboratorio lo vamos a hacer el 24. Muchas gracias. Por favor, pongan atención a los últimos días siquiera. Pongan atención. El 24, entonces, tenemos laboratorio y se entrega segundo proyecto. El 17 vamos a tener clase. Algunos que no, que solo ponen su nombre y se van, les dicen, por favor, que vamos a tener laboratorio el 24. Temas de óptica, ya todo es óptica. De aquí al 17, al 31, a noviembre, son óptica. Todo es óptica. Me imagino que el examen final va a ser el noviembre, 6 de noviembre posiblemente. 6 de noviembre es el examen final. Entonces 31 es el último parcial. Bueno. Ya todos pusieron su nombre, me imagino yo. Todos estaban escribiendo en el chat. Entonces, por favor, si alguien falta de poner presente, pues este es el momento. A estudiar, hay que, al último esfuerzo, hagan su último esfuerzo, estudiar, prepararse. Repasen y tristemente tienen que repasar cifras significativas, cosas del básico, pero tienen que hacerlo si no vuelven a perder. Análisis de dimensionales, cosas de básico. Notación científica, diagramas, dibujos, esquemas. Tienen que aprender a usarlo. Somos profesores de nivel medio, tenemos que ilustrar, usar todo tipo de imágenes más sencillas para los problemas. Bueno, que tengan feliz día. Hasta pronto. Bendiciones. Buen día, gracias. Buen día, compañero.